Ahora sí. Aleluya. Bien. Me da gusto verlos. Aunque temblando, pero me da gusto verlos. Bien, vamos a ir a la palabra en esta tarde. Y yo los invito para que vayamos al libro de Romanos. No me voy a tardar. Hace harto frío. Libro de Romanos, capítulo 6. Aleluya. Bien. Yo quiero hablarles en esta tarde. Como dice el capítulo 6, arriba tiene unas letritas negras en su Biblia. ¿Las tiene? Amén. Entonces quiero hablarles muertos al pecado. Aleluya. Bien, vamos a darle lectura al capítulo 6. Vamos a darle lectura de versículos del 1 hasta el versículo 9. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Amén. Bien. ¿Muertos a qué? Bueno, vivimos en una generación donde muchos confunden la gracia de Dios con una licencia para pecar. Hace un tiempo estaba platicando con una persona, un hermano, y él me decía: yo aquí en la colonia he ganado a muchos, y yo ya le hablé a tal persona y ya aceptó a Cristo, y él es salvo. Le acabo de hablar a mi vecino y él es salvo. Y me mencionó como a 5 personas. Digo personas porque no son creyentes. Y estas personas viven como quieren. Hacen lo que quieren. Pero como ya les dijeron que ya son salvos porque ya aceptaron a Jesús, entonces ellos creen que ya tienen licencia para pecar, o sea, que pueden vivir como quieran y al fin y al cabo son salvos. Pero yo te quiero decir que no. Pablo se preguntó: ¿continuaremos pecando? Fíjense lo que dice el versículo que leímos. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo se contesta, ¿qué dice? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, una de las cosas es que Pablo nos enseña que la gracia no nos deja donde nos encontró. Fíjense, la gracia
no nos deja donde nos encontró. ¿A dónde nos encontró la gracia? En el pecado. La gracia nos encontró pecando. La gracia nos encontró hablando palabras obscenas. La gracia nos encontró criticando. La gracia nos encontró, y muchas cosas que nos encontró. ¿Dónde nos encontró la gracia? Pero no nos dejó ahí. Lo que la gracia hizo fue que nos agarró y ahora nos trae con ella. ¿A dónde nos trae? Nos sacó del pecado para vivir una vida en Cristo Jesús. Ahora ya no vivimos como antes. Sí, es cierto. Yo pequé, yo adulteré, yo hice cosas indebidas, pero de allá me sacó el Señor. Me trajo. Ahora, el Señor no me dejó allá, la gracia no me dejó allá, sino que me sacó de ese lugar. Primero, ¿cómo fuimos crucificados en Cristo? Es absurdo continuar en el pecado. Tú y yo fuimos, ¿qué? Crucificados en Cristo. Entonces, otra de las cosas es, como fuimos, crucificados en Cristo, nuestra vida debe de reflejar una vida diferente, una vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y leemos en Romanos capítulo 6, estamos viendo algunas cosas. Por ejemplo, el versículo 3 que dice, Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados, ¿hemos sido qué? Bautizados en su muerte. Versículo 6, ¿qué dice? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, nuestro viejo hombre fue crucificado. Eso tenemos que saberlo. Y versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Amén. Ahora, como cristianos, es absurdo seguir pecando. En las Escrituras podemos ver que el bautismo tiene un solo requisito. Ahora, cuando hablamos del bautismo, ¿tiene un qué? Un solo requisito. ¿Cuál es el requisito para que te puedas bautizar? Aceptar a Cristo. Tú aceptas a Cristo y te puedes bautizar. Pero ahora, ¿por qué? Fíjense. Tenemos una mala idea de lo que es el bautismo. En las Escrituras podemos ver que el bautismo tiene un solo requisito, creer en Jesús. Algunas cosas erradas. Por ejemplo, tengo que cambiar para bautizarme. Fíjate que no. Eso no es así. Te vas a bautizar porque ya cambiaste. Me invitaron a predicar a una congregación y hubo bautizos. Y fuimos a los bautizos. Yo no prediqué en los bautizos, predicó el pastor. Y él tenía ahí a los que se iban a bautizar y les dijo, hasta ahora pudiste vivir como querías. Hasta ahora pudiste haberte emborrachado. Pues hasta ahora, y le empezó a decir muchas cosas, pero de ahorita en adelante que tú te vas a bautizar, ya se quedó eso atrás y ya no lo vas a hacer. Y yo me quedé pensando, no funciona. No funciona. Si te vas a bautizar es porque ya dejaste todo, no porque lo vas a dejar. Entonces son cosas erradas. En el bautismo, cuando te vas a bautizar, tengo que cambiar.
Hay gente que dice, es que ahora tengo que cambiar porque ya me voy a bautizar. No, te vas a bautizar porque ya cambiaste. El bautismo me va a cambiar, dicen otros. Hay gente, me vino a ver una persona, no aquí, pero me vino a ver una persona y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Mi hijo no cambia, mi hijo sigue siendo así, sigue siendo acá, pero si se bautizara, yo creo que había de cambiar. ¿Saben qué? No va a cambiar. No va a cambiar, porque te bautizas porque ahora has aceptado a Cristo en tu corazón, y cuando tú lo has aceptado, la vida que tú vivías se quedó atrás. Ahora es una vida diferente, ahora es una vida cambiada. Entonces, son cosas. El bautismo me salva. Yo te voy a decir, no, el que te salva es Cristo. Amén. Ahora, versículo 4, Romanos 6:4. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 4 y 5? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, sigue. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, ¿qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 12? Colosenses 2:12. ¿Lo tenemos? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por fe, cuando yo soy bautizado, soy sumergido a las aguas, o sea que representa que yo morí, fui sepultado, y ahora cuando salgo de las aguas he resucitado juntamente con Cristo. Entonces, hay una gran situación. Quiere decir que yo he nacido de nuevo. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, fíjense, en Cristo, ¿estáis qué? Revestidos. Entonces, ¿qué es crucifixión? Fíjense, dice que todos hemos sido crucificados. Pero ahora, ¿qué es crucifixión? Cuando vamos al diccionario, la palabra crucifixión es una forma de tortura y ejecución en el mundo antiguo que implicaba sujetar a la persona a un poste de madera o un árbol utilizando sogas o clavos. Y cuando Cristo murió en la cruz, no fueron sogas, fueron clavos que ocuparon para sujetarlo a la cruz. Ahora, la crucifixión significaba esto. Deuteronomios capítulo 21, versículo 23. ¿Qué significaba la crucifixión? Deuteronomios capítulo 21, versículo 23. Capítulo 21, versículo 23. ¿Lo tiene? Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjense, la crucifixión era una maldición. Morir en una cruz, moría una persona que había sido maldita por Dios. Entonces Jesús, fíjense, Jesús se hizo maldición por nosotros.
¿Cómo? Gálatas capítulo 3, versículo 13, ¿qué dice? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado del madero. Fíjense, Cristo se hizo maldición por nosotros. ¿Sabes qué? Él es el que llevó, por eso es que Él cuando murió en la cruz, llevó todos tus pecados, todos mis pecados, todas nuestras enfermedades, llevó todo en la cruz, porque Él se hizo maldición para que tú y yo fuéramos benditos de Dios. Entonces, lo que de ti fue, crucificado, ahora vamos a esto. ¿Qué es? Si ya en el madero fue llevado todo, ¿qué es lo que fue crucificado de ti? Ahora, ¿qué fue crucificado de ti? Sí, ya murió Cristo. Y dice que en Cristo todos fuimos. ¿Qué fue crucificado de ti? Vamos a ver. Lo que de ti fue crucificado se llama, Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué fue crucificado de ti? El viejo hombre. No tu viejo, ¿eh? El viejo hombre. El viejo hombre fue crucificado. Colosenses 3:9, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 9? No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿No qué? No mintáis los unos a los otros. Que no debemos de mentir. ¿Por qué? Porque ya el viejo hombre con sus hechos. ¿Fue qué cosa? Ya fue quitado. O sea, el viejo hombre ya no debe de estar en ti. El viejo hombre es tu forma de vivir o la forma de vivir que tenías. ¿Cómo vivías antes? ¿Cómo vivías? Robando, mintiendo, engañando, hablando, haciendo. O sea, esa era la forma de vivir. Ese viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Ahora, no solamente el viejo hombre es la forma de vivir, sino que el viejo hombre se corrompe. El viejo hombre tiene deseos engañosos. El viejo hombre miente. El viejo hombre tiene malos hábitos. Ahora, el propósito de ser crucificado, ¿cuál es? El propósito de ser crucificado, dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora tú y yo, el propósito del viejo hombre es para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, ¿sabes qué? En otra versión dice, para que pierda su poder. El cuerpo de pecado ya no tiene poder en tu vida. ¿Por qué? Porque dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, entonces, fíjense,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas esas ya pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Quiere decir que tú y yo tenemos que vivir una vida nueva. Todo lo pasado, todo lo malo que éramos, lo peleonero, todo lo que hacíamos antes, se quedó atrás. Ahora que ya tenemos a Cristo, ahora que vivimos en Cristo, somos nuevas criaturas. Debemos de reflejar que somos buenas criaturas. El poder de la resurrección en Cristo nos habla en Romanos capítulo 6, versículo 9. Romanos 6, 9, ¿qué dice? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Entonces, Cristo resucitó ¿de dónde? De entre los muertos. Y como Cristo resucitó de entre los muertos, dice el versículo que la muerte, ¿qué cosa? Ya no tiene poder. Ahora, si tú eres cristiano y vives una vida recta delante de Dios como una nueva criatura, ¿sabes qué? También tendrás esa bendición de la resurrección y la muerte ya no tiene poder sobre tu vida. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que saber que ahora que vivimos en Cristo, ¿sabes qué? No volveremos a morir. Por eso decíamos, el que tiene a Cristo muere una sola vez. El que no tiene a Cristo muere 2 veces. Entonces, tú que tienes a Cristo, sabemos que nuestro cuerpo se va a acabar y se va a morir. Se va a deshacer, se va a desintegrar. Es tierra, es polvo. Pero dice que nuestro espíritu tiene vida y una vida eterna. Así es que esa es la bendición de nosotros. Ahora, la muerte no tiene poder sobre él, pero cuando vamos a las Escrituras encontramos muchas resurrecciones que después de que resucitaban, pasaba un tiempo y volvían a morir. Y yo pregunto, ¿cuántas resurrecciones crees que nos habla la Biblia? ¿Alguien sabe cuántas resurrecciones? Porque siempre que hablamos de la resurrección, por ejemplo, en la mañana yo hablaba de una resurrección. ¿De quién? No, en la mañana yo hablaba de una resurrección. ¿De qué resurrección? De Lázaro. Que Lázaro murió, resucitó, pero después volvió a morir. Pero en Cristo no, la resurrección de Cristo no. Pero cuando vamos a la palabra, nos encontramos con que hay 9 tipos de resurrección, o 9 resurrecciones. Hay 3 en el Antiguo Testamento, y hay 6 en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuáles son? Se las voy a decir a grandes rasgos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 24. La primera resurrección que nos habla la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 24. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver al alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Amén.
Ahora, el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bueno, no sabía, pero entendió. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 37. A grandes rasgos, vamos a ver. Capítulo 4, versículos 32 al 37. ¿Lo tenemos? Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos de suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. ¿Cuántas resurrecciones van? 2. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 al 21. Capítulo 13, versículos del 20 al 21. Dice, ¿lo tienen? Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año venidero, bandas armadas de moabitas. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar uno a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Cuántos van? 3 resurrecciones en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 23 al 25. Capítulo 9 de Mateo, versículos 23 al 25. ¿Lo tenemos? Dice así. Si lo tenemos, le damos lectura. Del 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hacían la gente? Se burlaban de él. Pero cuando la gente había salido, echando fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Primera resurrección. La segunda, Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Lucas, lo tenemos, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Le damos lectura. Aconteció después de que él iba a la ciudad que se llamaba Naim, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visto a su pueblo y se extendió la fama de él por todo Judea y por toda. Aleluya. Vamos. ¿Cuántas van? Bueno, ya no lo vamos a leer porque usted sabe que dice Juan capítulo 11.
en la resurrección de Lázaro. Pero vamos al libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Vamos a darle lectura a versículos 52 y 53. ¿Lo tienen? Versículos 52 y 53. ¿Qué dice? Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, viniendo a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, este tipo de resurrección es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque estos ya no volvieron a morir, esos salieron y se fueron con Cristo. Porque ya Cristo había resucitado, ya Cristo era la primicia de los que murieron. Ahora, vamos a otra resurrección. Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 42. Hechos capítulo 9, ¿lo tenemos? Versículo 36. Había entonces en Jope un discípulo llamado Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Otra resurrección. Esta resurrección también, después de pasar un tiempo, también murió. ¿Por qué? Porque era una persona que había resucitado en ese momento. Pero ahora vamos a otro pasaje. Hechos capítulo 20, versículos del 9 al 12. ¿Qué dice? Hechos capítulo 20, versículos del 9 en adelante, dice así: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Ahora fíjense, otra resurrección. Y vamos, ¿cuántos van ahí? 9. Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos? Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sabes de quién está hablando? A ver, ¿de quién está hablando? De Cristo. Por eso, a ver, véanlo, desde el versículo 22.
varones israelitas, oíd las palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sabes qué? Gracias a que la muerte de Cristo y resurrección de Él, tú y yo tenemos vida. Tú y yo debemos de reflejar la vida de Cristo. Así es que cuando tú caminas, cuando tú vas a donde vas, cuando tú estás a donde estás, ¿sabes a quién estás reflejando? A Cristo. Hechos capítulo 6, versículos del 11 al 14. Terminamos. Capítulo 6, versículos del 11 al 14. Hechos 6, versículos 11 en adelante, dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Este hombre fue muerto, pero él estaba reflejando a Cristo. Fíjense, está hablando de Esteban. Cuando a Esteban lo mataron, hablaron contra él, dijeron cosas negativas, pero él reflejó a Cristo. ¿Y sabes qué? Que tú y yo podamos reflejar a Cristo. Amén. Así es que tú y yo podemos reflejar a Cristo, porque nosotros hemos sido muertos al pecado. Así es que tú ya estás muerta y muerto al pecado. Que eso sepamos en esta tarde. Yo te invito a que te pongas de pie y le demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta tarde por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Dios, que tú seas con cada uno de tus hijos, cada una de tus hijas, y que tú los guardes y los bendigas en el nombre de Jesús. Bendícelos, Señor. Fortalécelos. Que como iglesia, Señor, podamos saber que hemos sido muertos al pecado, pero ahora vivimos en Cristo. Ahora somos nueva criatura. Y ahora, Señor, toda esta resurrección que vendrá para nosotros es una resurrección para vida eterna. Y queremos, Señor, reflejarte. Queremos, Señor, que cada vez que a donde estemos, a donde vayamos, a donde andemos, Señor, podamos reflejar que tú vives en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.